Yo creo que yo tengo dos ventanas. Una ventana es esta ventana y otra ventana es esta ventana. Y la ventana física es verdad que me conecta con el exterior, pero me conecta con el exterior de una forma excesivamente física, excesivamente real. Sin embargo, la ventana del ordenador me conecta a un mundo elegido, ¿no? A un mundo que yo he elegido, a mis amigos, a mis contactos, a las cosas que quiero buscar. Y entonces yo creo que ahí hay como dos ventanas diferentes para mí, que de alguna manera son complementarias. Entonces, ahora mismo creo que estoy muy bien situada, porque estoy justo en las dos ventanas. Es cierto que necesitamos un espacio para crear. Y quizá yo me decidí a hacer performance porque las performances se pueden crear en un espacio mental, no es necesario un espacio físico para crearlas. Y yo no he tenido nunca estudio y tampoco he tenido una habitación propia. Bueno, entonces ese ha sido mi espacio durante muchísimo tiempo, mi espacio mental. ¿Qué pasa? Cuando llegó el ordenador a mi vida, que tampoco... Es decir, hay ordenador en casa desde hace mucho tiempo, pero un ordenador para mí misma es una cosa que a lo mejor tengo hace 10 años o una cosa o menos. Pero ¿eso qué significa? Que ahí tienes también un espacio de trabajo. Ya es tu espacio de trabajo, pero es una ventana hacia muchas cosas. Es decir, ahí puedes encontrar la información que necesitas, estás escribiendo, estás utilizando imágenes, estás conectado con otros a tu alrededor. Y también en el sentido de conexión con los otros, para mí es importante porque yo me paso mucho tiempo en casa. Tengo un niño pequeño, no puedo salir todas las noches por ahí como me gustaría. Entonces utilizo mucho el ordenador y utilizo el Facebook, por ejemplo, para conectarme con amigos que a lo mejor están aquí mismo, como Analía, que también tiene una hija pequeña y que tampoco sale mucho, o amigos que están en Alemania o que están en Japón, ¿no? Entonces es esa doble ventana, ¿no? La ventana hacia tu trabajo y tu interior, donde puedes crear, y también la ventana hacia los otros, donde puedes conectar con ellos estén donde estén. Yo creo que sí, sí, no se me había ocurrido nunca, pero es verdad que de alguna manera tanto el correo como el ordenador en sí, las redes sociales y tal, yo creo que sí tiene esa parte femenina, también de construcción, es decir, estás dando información tuya, información privada, y también estás construyendo un personaje. Yo creo que las mujeres construimos mucho personajes, es decir, cuando salimos a la calle con una determinada ropa, con un determinado maquillaje o no maquillaje, con un determinado peinado, con unas ciertas cosas. Aunque seamos muy poco dadas a ese tipo de cosas, al final también estás construyendo tu personaje, o con unos pendientes, o con una sortija. Estás construyendo un personaje cuando sales a la calle. Yo creo que cuando sales a Facebook también. Y ahí todos construimos un poco ese personaje, ese yo soy así, ¿no? Física y mentalmente. Tiene un componente de creación, pero tiene un componente de feedback con el otro, que quizá otras artes como incluso el vídeo, la instalación, pintura, no lo tienen. Es decir, cuando tú decides hacer una obra concreta, un poco en esa obra no acaba el proceso, pero acaba tu proceso, ¿no? Y tú viertes ahí todo lo que sale de ti, recoges lo que necesitas, de alguna manera está completo cuando tú produces ese objeto o ese producto de arte.
¿Qué pasa en la performance? Que la performance se completa cuando se muestra al otro y cuando hay un contacto real con la otra persona. Entonces, probablemente, por eso, si no llegas a trabajar, abandonas, porque no completas el proceso. Es como si estuvieras haciendo un vídeo, pero grabaras todo y a la hora de editar no pudieras editar, o estuvieras pintando un cuadro, pero a la hora de terminar no pudieras terminarlo. Entonces la performance requiere de su muestra y de su exhibición de cara al otro y ver qué pasa con el otro, y ahí es cuando se completa realmente. Antes de eso yo creo que no se puede completar. Entonces por eso ese abandono, ¿no? Si no tienes un canal por el que mostrar tu trabajo, porque es un trabajo fallido. Y luego yo creo también que eso tiene ese riesgo, por una parte, el riesgo de dejarlo, pero también tiene por otra parte un riesgo personal, que es el riesgo de depender mucho del otro, que a mí me pasa, ¿eh? A mí, cuando tengo una temporada en que no muestro algo, de repente me empiezo a sentir fatal, o sea, a deprimir, porque te falta como algo, ¿no? Te falta una parte de trabajo que no acaba de tal, y entonces empiezo a hacerme fantasías extrañas, a perder muchísimo el tiempo, a no entender nada de la vida, y luego haces algo y de repente, wow, te vuelves a centrar, empiezas otra vez a pensar en el proceso de trabajo, en cosas que puedes hacer nuevas, en cosas que han pasado en ese trabajo que se pueden recuperar o que se tienen que abandonar, y lo normal es que empiece otro proceso. Que puede cambiar el mundo, es decir, el hecho de ser capaz de contar tus propias obsesiones, el hecho de ser capaz de contar tus propias miserias y tus propias grandezas, creo que es una forma no sé si de cambiar el mundo, pero también de hacer política, de decir esto es lo que hay, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante, pero mi trabajo no es nada ambicioso en ese sentido, no quiere contar grandes cosas, y quizá es un trabajo muy femenino precisamente porque cuenta cosas muy particulares, cuenta cosas muy interiores, ¿no? Cuenta cosas... Joan Casellas me decía que era un artista, espérate, el barroco no, ¿cómo se llama? Después del barroco viene el rococó. Yo soy un artista rococó, pero rococó en el sentido de que el arte rococó es un arte muy íntimo, ¿no? Que habla de cosas íntimas. Es la primera vez en la historia del arte que aparece el sentimiento de lo íntimo, que antes habían sido ideas muy generales, ¿no? El poder, la iglesia, los tal... Y con el rococó empieza esa mirada íntima, esa mirada hacia adentro, ¿no? Y de alguna manera, pues yo soy así, soy un artista rococó, o sea, mi mirada es hacia adentro, pero el proyectar esa mirada hacia adentro, hacia afuera, creo que tiene un interés especial, ¿no? Y quizá también, especialmente para las mujeres, quizá, porque también es una forma de trabajo que considero muy femenina.